buenas tardes familia, estamos a 14 de abril. Hoy el Señor nos invita. Órale, ¿dónde está mi libro? Acá está mi libro. 14 de abril, Santa Ludivina. Ludivina. Bendiciones a todas las Ludivinas que tenemos en nuestro caminar. No hay ludivino, no lo hay, ¿verdad? Pero pues algunos se creen tanto que creo que sí los hay. Bueno, esperamos este canto en esta alabanza para poder tener esa bendición. Bendiciones a todos los de su santo, los de su cumpleaños, que el Señor los bendiga. San Ludivina en este día. Pues bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Le estamos hoy celebrando a San Ludivina. Hoy día miércoles 14 de abril. Bendiciones a todos los que en este día cumplen sus santos, sus cumpleaños. Dios esté con ustedes. Pedimos al Señor por la salud del joven José Pablo, que el Señor vaya reponiendo, por si tuvo un golpe y pues tiene esas complicaciones en su estado de salud. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santa Ludivina, paciente, enferma crónica en el año 1433. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados y convertir pecadores
y consiguió un gran premio en el cielo. Él decretó, el decreto de Roma, al declararla santa, dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Ludivina nació en Schiedam, Holanda, en el año 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidador de fincas. Su familia era sumamente piadosa y a la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a la gente muy necesitadas. Hasta los 15 años Ludivina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descenso por la montaña, uno de los compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y, sin darse cuenta de que Ludivina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella, dejándola en el hielo, medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya este golpe nunca más había de reponerse. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día, continuos vómitos, jaquecas, fiebres intermitentes y dolorosos por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed incansable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se les hicieron lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia. Ludivina se desesperaba allí, inmóvil en su cama, y cuando oía a sus compañeros correr y reír se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraran de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Poco. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más lo hace sufrir. Y luego colocó enfrente de la cama de la enferma un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleve a la santidad. La joven al principio se negaba al sentir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca el crucifijo, lloraba y se sentía muy infeliz. Pero de pronto empezó a mirar a Cristo y a meditar en sus heridas, en sus angustias y dolores, y a meditar en su santísima pasión. Este recuerdo de los sufrimientos de Jesús le produjo un cambio total en su modo de pensar y sentir. En adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera voluntad y amor para sufrir como Jesús, por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús, y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de agua espiritual, y en su arma y en su sed, en su arma y en su red, para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo.
decía que la Sagrada Comunión decía que la Sagrada Comunión y la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo eran las dos fuentes que que le conducían valor y alegría y paz para sostener ese sufrimiento. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Ella llega, una llaga le fue destrozando la piel, perdió la vista por un ojo y el otro se lo volvió tan sensible a la luz que no soportaba siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso dolorosísimo y lo más grandísima neuritis o inflamación de los nervios. Le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera compadeciéndose como un cadáver. Pero nadie la veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir, por amor a Cristo, por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de de rezar y de meditar. Cuenta las antiguas crónicas de la que recién paralizada, una noche soñó Ludivina que nuestro Señor le proponía este negocio. Para pago de tus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? 38 años tullida en una cama o 38 años de purgatorio. Y que ella responde 38 años en el purgatorio. Prefiero 38 años en el purgatorio. Y sintió que moría y que iba al purgatorio y empezó a sufrir. Y pasaron 38 horas y 380 horas. Y pasaron 38 horas y 380 horas y 3800 horas y su martirio no terminaba. Y al fin preguntó a un ángel que pasaba por ahí: ¿por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato que hicimos? Me dijo que me viera 38 horas, que me viera 38 años en el purgatorio y que ya llevo 3800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta: que cuántas horas crees que has estado en el purgatorio. Pues 3800. ¿Sabes cuánto hace que usted se murió? No hace todavía ni 5 minutos que se murió. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familias todavía no saben que usted se ha muerto. No ha pasado 5 minutos y ya se imagina que van 3800 horas. Al oír semejante respuesta, Ludivina se asustó y gritó: Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullidas en la tierra. Y despertó y en verdad estuvo 38 años paralizada. A quienes la compadecían le respondían: tengan cuidado porque la justicia divina en la otra vida es más severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que esperan a los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos imaginar, y seguir sufriendo contentas su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En el año 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Chaindán, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por la declaración de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Ludivina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante
Los últimos 19 años de su vida ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se ha logrado explicar este prodigio. Santa Ludivina, paralizada, sufriendo tan espantosamente de su lecho de enfermedad, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones, mientras el cuerpo quedaba como si sin vida. En los éxtasis conversaba con Dios y con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio, y en algunas ocasiones le permitía ver algunos de sus goces que no esperen en el cielo, que nos espera en el cielo. Dicen los que escribieron su autobiografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más su vocación de salvar almas por medio de sus sufrimientos, ofreciendo a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaba los dolores de su enfermedad, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor Jesucristo. Cambiaron al santo párroco que tanto le ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Ludivina era una mentirosa y que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa, y la autoridad, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario y que no podían explicarse sin una intervención sobrenatural, y así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 6 meses de Santa Ludivina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, siendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril del año 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad, pocos días antes de contemplar una visión que en la eternidad le estaba tejiendo una hermosa corona de premios, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que le insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: con estos sufrimientos has quedado completa tu corona, puedes morir en paz. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtiera en un hospital para pobres, y así se hizo. En su fama se extendió ya en vida para muchos sitios, y después de la muerte sus milagros se hicieron muy populares. Tiene un gran templo de Enchamling en Holanda, donde el honor de que su biografía le escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor del famosísimo libro de la imitación de Cristo. Santa Ludivina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como apego a nuestros pecados, para conseguir la conversión y la salvación de muchos pecadores. Bueno, pues hermanos, hoy estamos celebrando a Santa Ludivina, no tenemos imágenes, y que el Señor nos llene de bendición con esta hermosa mujer que supo padecer el sufrimiento y ahí ofrecer ese camino de santidad. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que crea en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en este día miércoles que el Señor nos invita a tener ese proceso de bendición, que el Señor nos abre el corazón para que como Santa Ludivina nosotros sepamos entregarnos en este encuentro y bueno, pues sepamos ofrecer nuestros sufrimientos con ese proceso. Muchos de nosotros, incluyéndome, con tantito enseguida nos quejamos, con tantito enseguida empezamos a tener una reventar de carácter, de temperamento, por un pequeño sufrimiento, soberbia o orgullo, que algo nos hayan hecho, que algo nos hayan hecho sentir. Y bueno, pues hoy el Señor nos está invitando en este proceso de encuentro, diciéndonos: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y bueno, pues aquí nos habla el Señor sobre el tema del amor. ¿Cuál es el amor que nosotros podemos decir que estás bien centrado, que tú sabes amar? Aquel amor que no espera recibir, que no espera respuesta, sino que tú estás dando y dando y dando y dando. El amor que Dios nos da es un amor que no espera respuesta. Por eso mismo el Señor nos está invitando a que tú y yo sepamos tener una situación, porque si no tenemos un amor de canje. El amor de canje es: yo te doy un saludo, tú me das un saludo. Yo te doy una mirada, tú me das una mirada. Yo te doy un trato, tú me das un trato. Y si anoche tuviste un desajuste, si tuviste una confrontación y hoy te levantaste y no quieres ni hablarle a tu pareja, a tu esposa, a tus hermanos, te levantaste y no, pues ese es el amor de canje. Ese es un amor muy infantil. Ok, tú tuviste un desajuste ayer, tuviste una confrontación, un pleito ayer, y hoy te levantaste sola: buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Y ¿por qué no recurrir? Oigan, perdónenme lo de ayer, lo que confrontamos ayer, discúlpenme, no era así. Entonces, día a día que nosotros tenemos un espíritu de reconciliación, es un espíritu de allanar el camino. Dice San Juan en el Evangelio sobre el tema de Juan el Bautista: ya viene quien allanará el camino. Allanen los caminos, enderecen los senderos. Es Juan, que nos invita a un bautismo de arrepentimiento. Entonces, cuando tú tienes ese proceso de levantarte y decir: oigan, pues ayer perdónenme por el desajuste que tuvimos, el altercado, el malentendido, pues es una gracia y una bendición que tengamos una situación clara de bendición. Por eso mismo, cuando se tiene ese proceso, el Señor nos está invitando a tener abierto nuestro corazón. Y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es hermoso el sentido de la cual el Señor nos está invitando, porque su amor no tiene vuelta. Su amor se está emanando ahorita estás respirando su oxígeno, estás viendo su claridad, estás viendo su luz, estás viendo sus nubes, estás viendo sosteniéndose con la gracia que Él está emanando para ti y para mí.
con gracia y bendición. Entonces ese amor no es de canje, eso es un amor continuo, y ese amor continuo es un amor gratuito. Sí, dice el Señor, el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Entonces, oye Padre, entonces significa que si yo no amo a Dios estoy condenado. Realmente Jesús no condena a nadie, pero está advirtiendo porque Él vino como luz y nosotros deseamos la oscuridad. Voy a decírtelo de otra manera. Está la mamá en la cocina y está preparando los alimentos y está sobre el fuego de esa estufa y le dice al niño, vete, hijo, retírate, vete a la sala, hijo, vete para allá, hijo, por favor. Entonces la mamá con la insistencia le está diciendo y se descuida la mamá y el niño va y pone las manos en la estufa, ¡paz! Y pega el grito y se está quemando las manos. Entonces esa desobediencia que fue, pues, esa situación, esa es parte de la etapa de la condenación, que el niño desobedeció. Y mamá recurre a quererle sanar, a quererle curar. Eso es lo que pasa también con Dios. Recurre a quererte remediar tu desobediencia. Y esa desobediencia a veces es obstinación. Que nosotros nos obstinamos creyendo que estamos escogiendo bien. Entonces, la palabra de Dios viene a nosotros como una luz, como una gracia, y muchos de nosotros queremos caminar conforme este mundo que tiene muchos recovecos oscuros, cuevas y situaciones complejas. Por eso mismo el Señor nos está diciendo, la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, preferimos las tinieblas a la luz. Entonces nosotros estamos como que defendiendo algo de nosotros que nos está provocando oscuridad, y no estamos defendiendo algo que nos provoque luz. Yo le preguntaba la otra vez a una pareja, oye, ¿llamas a tu esposo? Sí, padre, lo amo. Entonces, ¿por qué te estás defendiendo a ti mismo? Debes de defenderlo a los dos. Debes de defenderlo a los dos, debes de defenderlo ahí a los dos, y debes de vivir esa bendición entre los dos, defenderlos con esa gracia, en ese espíritu del Señor. Oye, le digo a él, ¿amas a tu esposa? Sí, padre, sí lo amo. Sí la amo. Entonces, ¿por qué estás así con esa situación? Defiende a tu esposa, defiende dentro de tu corazón a tu esposa. No te defiendas a ti mismo. Entonces, esa es unidad. Viene la luz a nosotros y preferimos las tinieblas. La causa de la condenación: todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, porque sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, porque para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y entonces ahí el Señor nos está invitando a tener ese espíritu abierto, en esa disposición de su amor, de su presencia. Por ello mismo el Señor nos está exhortando a que tengamos abierto el corazón, porque la luz viene a nosotros todos los días de nuestra vida. Se llama verdad. A veces me viene a la mente que yo no te puedo regir en el amor ni en la verdad, porque probablemente tú tienes tu verdad y tú tienes tu amor, pero es muy tuyo. Ni esa verdad ni ese amor te llevan a Dios, sino que debemos de tener la luz. ¿Y qué es luz? Aquello que produce vida. Tus palabras, tus obras, tu estilo de tratar que produce vida. Eso es luz. Tu forma de vivir que produce vida, y que es parte de ese testimonio que el Señor nos da con esta bendición. Así pues, hermanos, hoy estamos a miércoles. Te espero al rato en la celebración. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos colme de gracia y fortaleza, y que el Señor suscite en nosotros ese camino como Santa Ludivina,
que sepamos ofrecer nuestro dolores y sufrimientos. Sacamos nuestro sacramental y le decimos al Señor: bendito, llamado y glorificado seas, Padre, porque tú eres bueno en cada instante y momento. Y cuando, como Santa Ludivina, supo agarrar el dolor y el sufrimiento para quedarse contigo en la cruz, perdónanos cuántas veces nosotros no hemos querido vivir ese padecimiento, ese sufrimiento, y estar en sintonía con tu gracia, con tu luz, con tu santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, te espero al rato en la Santa Sagrada Eucaristía. Todavía tienes tiempo para agregar tus peticiones. Ya veo que agregan unas ahí. Las agregamos para la misa al rato. Bendiciones a todos. Feliz miércoles para todos.